adoramos, Señor. Gracias, papá. Bueno, amén. Tomen asiento. Hoy vinieron como un día domingo, lleno el salón, qué hermoso. El hambre de la palabra. Sí, el Señor declara esto en su palabra, que viene el tiempo donde todos vamos a tener hambre por su palabra. ¿Sí? Como saben muchos, la palabra es vida, ¿o no? ¿Sí? Trae vida. Pero el Señor, cuando se enoja, ¿sí?, con la humanidad, desde el huerto del Edén, no profiere palabra hasta llegar al Nuevo Testamento. ¿Sí o no? ¿Cuánto? 400 años antes de que venga el Mesías, había un silencio. Dios hizo silencio. Como decía, la palabra es vida de parte de Él. Pero en este tiempo la palabra está. Lo que tiene que despertar en nosotros es el hambre por la verdadera palabra que nos va a guiar, ¿sí? Nos va a guiar y nos va a llevar al propósito. ¿Cuántos saben que el propósito de Dios es lo mejor para nuestra vida? ¿Cuántos saben que a veces no lo podemos entender siquiera, pero a veces no la tienes que entender? Por eso volvimos a poner otra vez esas palabritas que son la columna del Evangelio. La obediencia, la sujeción y la humildad son lo que nos va a llevar a nosotros a poder vivir un evangelio real y lleno de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Miren, encontré Proverbios capítulo 4 y vamos a leerlo del verso 1 en NBI, está precioso. ¿Sí? Y hay una palabrita ahí, en NBI por lo menos, en el proverbio, en el versículo 1, antes de empezar, como título dice, la sabiduría es lo máximo. Así dice en esta versión. Que dice, la sabiduría es lo máximo. Bien, y vamos a ver a qué le llama sabiduría el Señor. ¿Cuántos sabemos que el conocimiento es bueno? Los dones son buenos, ¿sí? Pero vamos a ver a dónde nos quiere llevar. Proverbios 4, versículo 1 dice, escuchen, hijo, que ¿cómo empieza? Ya desde comienzo ya, ¿sí? Nos va llevando algo que es una palabra que no nos va a gustar todo el tiempo. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Y está hablando de la sabiduría y arranca con la corrección. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué será que pone la corrección primero? Dispónganse a adquirir inteligencia. Determínanse. Dispónganse. ¿Sí? La inteligencia va a venir, ¿sí?, si aceptan la corrección del Padre. Vamos a ir irvanando todo esto, ¿sí? Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. ¿Cuántos están entendiendo esto? No abandonen mi instrucción, ¿sí? ¿Por qué? Porque son buenas enseñanzas las que les doy. Aunque no lo entiendas, aunque no lo creas en el momento, aunque no lo sientas, ¿sí? Pero Dios dice, son buenas enseñanzas. No abandonen la instrucción. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá, ámala y ella te cuidará. La sabiduría es que, lo primero, adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere, digan conmigo, discernimiento con sabiduría. Lo vamos a ver en una historia. Hoy Dios me cambió el mensaje. Hablando con una personita,
amada, ¿sí? Me cambió el mensaje. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas ¿de qué? De rectitud. La senda que Dios nos lleva, ¿sí? Es a la rectitud. Pero para eso tenemos que adquirir sabiduría e inteligencia. Cuando camines no encontrarás obstáculos. Cuando corras no tropezarás. Se dan cuenta que haciendo la voluntad del Padre, esos obstáculos que a veces tenemos es porque no adquirimos esa clase de sabiduría para poder aplicarlo a nuestra vida a través de la obediencia. Entonces tenemos un montón de obstáculos. Hoy estará tu cabecita diciendo y lo que estoy pasando, y porque quizás no estás haciendo lo que Dios ha determinado hacer, o quizás es parte de la enseñanza que Dios quiere darte. Bien, aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien, que ella es tu vida. Lo vuelvo a repetir, aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien, que ella es tu vida. Aférrate al proceso que estás pasando, a la instrucción que quiere darte Dios a través del proceso, a través de lo que estés pasando, pruebas, ¿sí? Lo que sea que se llame, ¿sí? Y no la dejes escapar. No te vayas por otro camino. ¿Cómo se llama el título? ¿Sí? Miren, no te desvíes del camino. No te desvíes del camino. No te desvíes del camino de su voluntad, de lo que Él quiere hacer contigo, de lo que Dios quiere usar tu vida para beneficio de otros, porque sabían que Dios trabaja contigo para beneficiar a otros. Eres de bendición, ¿sí? Pero Él tiene que formarte para que seas de bendición y llevarte donde no está la voluntad del Padre, y Él en su infinito amor va a usar una persona transformada, una persona obediente, por lo menos que obedezca a la voz del Padre. ¿Para qué? Para que vaya a ese lugar. Siempre se trata de lugar, siempre se trata de territorio. Lo vamos a ver en una historia. Toda la historia se trata del territorio, no se trata ni siquiera de las personas. Donde no tienes que pisar, no tienes que pisar. Así se aparezcan los ángeles, no tienes que pisar. ¿Sí? No sigas la senda de los perversos ni vayas por el camino de malvados. Evita ese camino, no pases por él, aléjate de allí y sigue de largo. Los malvados no duermen si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hacen que alguien caiga. Su pan es de maldad, su vino la violencia. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. 19. Pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. Hijo mío, atiende mis consejos, escucha atentamente lo que te digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Cuántos escucharon este versículo? Porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está enfrente de ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. Y el 27 termina porque es donde vamos a comenzar. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, y apártate de la maldad. Ahí es donde comenzamos. No te desvíes. Hay ya trazado un destino para cada uno de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Hay una senda que Dios ya determinó para que nosotros empecemos a caminar. Como dije al comienzo, tienes que entender que Dios va a prepararte para bendecir a otros.
En este tiempo, ¿por qué viene una palabra si no te desvíes del camino? ¿Por qué? Porque en este tiempo estoy haciéndole caso al Espíritu Santo de lo que Él ha hablado, que esta congregación está en un 2026 donde estamos siendo apretados, estamos siendo procesados cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Para que esa unción, ese aceite fresco, ¿sí?, salga de la prensa de la oliva, salga del vino de la uva, ¿sí?, y cada uno pueda aportar esa unción. Como decía temprano, estábamos conversando, ¿sí?, la iglesia se acostumbró a vivir bajo la unción de los demás. Uy, Dios mío. ¿Por qué? Porque no hay ninguna responsabilidad del proceso en que Dios nos pone para poder fluir en su voluntad y fluir en el Espíritu. Una cosa es fluir en dones, en ministerios, en llamados. Otra cosa es que esté la unción del Santo en nosotros, que esté todo el tiempo con nosotros. Pero es fácil entender lo que la unción del Santo y la presencia del Espíritu Santo está con la persona que está dejando ser procesada, ¿sí?, conforme a su palabra. Y vuelvo a repetir lo que decía el proverbio: no te alejes del proceso, iglesia, que nadie te aleje del proceso. Yo siempre digo, yo no voy a ir a orar a tu casa y decirte: en el nombre de Jesús te saco del proceso. Yo no soy nadie para sacarte del proceso. Dios te puso en el proceso porque quiere que seas ese diamante, ¿sí?, no una piedra solamente que brilla, sino en cada corte que vaya haciéndote de más y más valor. Entonces, ¿qué es lo que trae, sí, esta palabra de hoy? Trae que tengas el valor ante Dios, no ante los hombres. Dios mío, escúchame bien. Un hombre puede portar dones y puede fluir en los dones, y a los hombres le es algo maravilloso, ¿sí? Pero cuando empiezas a obedecer al Señor, y el Señor es el que corrige tus pasos y guía tus caminos, ¿sí?, lo importante es estar bien con Dios, no con los hombres. Entonces, ¿qué pasa con hombres de Dios hoy que están siendo drenados con la unción que tienen? ¿Sí? Están siendo drenados. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿sí?, no es responsable de la propia unción. La unción se gana a través del proceso, iglesia. A través de la voluntad del Padre. No, como decía el proverbio, no te apartes de ese proceso. No te apartes de ahí. Para que te vaya bien, para que vivas. Atiende a mis palabras te van a dar vida. Aunque no lo entiendas, lo que estás pasando. Miren, si hay algo que vive contento todos los días, ese soy yo. Porque a veces doy consejos que en el momento se acordarán de mi familia en ese momento, por lo que yo estoy tratando de aconsejar a través de la voluntad del Padre. Pero después veo el resultado. Después veo el resultado, como Dios, ¿sí?, empieza a obrar en la persona. Hoy veo caritas, ¿sí?, que en algún momento no eran caritas que estaban felices, eran caritas de tristeza, de dolor, de angustia, de odio. Y hoy hay un cambio, una transformación, y eso me dice: Señor, qué lindo es atender. Qué lindo es atender al proceso, no importa de cómo venga. Yo lo voy a hacer porque Dios lo dice, no porque me guste hacer cosas que a mí me gustan. Esa es la guerra. Esa es la guerra real. Atender a lo que Dios dice, porque eso me bendice. El mundo va a querer darme un montón de cosas, pero no solamente el mundo, sino que vamos a ser desviados incluso por buenas intenciones, aún de hermanito. Vamos a ver la palabra hoy. En la palabra sale. Porque cuando viene el mundo o personas que no pertenecen al evangelio o ni siquiera son creyentes, es fácil decirle no a muchas cosas, ¿sí? Que digan, no, yo de noche no ando más,
fue mi vida pasada y hoy día soy un hijo de Dios, ¿sí? Entonces no, es más fácil. Pero ¿qué pasa cuando viene de adentro la buena intención? ¿Qué pasa cuando es gente de adentro, gente creyente como tú mismo? Oh, Dios mío. Y que por una buena intención te empieza a sacar del propósito. Tremendo, ¿no? Miren, esto lo encontramos en 1 Reyes capítulo 13, versículo 1. Esto sí que puedo decir, esto es palabra de Dios. Sí. Mire, 13, 1, 1 Reyes. El título dice, el hombre de Dios que llegó ¿de dónde? De Judá. Por algo pusieron ese título, ya lo vamos a ver por qué. ¿Sí? Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel. ¿En qué? Repítanlo otra vez. En obediencia. Él se movió por obediencia. ¿De dónde? De Judá, ¿sí? Hasta Betel. ¿Sí? En obediencia. ¿A qué? A la palabra del Señor. Iglesia querida, 2026, Dios nos dio una palabra. Pueblo, vas a ser procesado. 2026, vas a estar, ¿sí? Vas a estar en procesos donde va a estar la prensa dispuesta para que empiece a salir ese verdadero óleo, ¿sí? Que a Dios le agrada, que trae la presencia del Señor a través del proceso, pero muchos de ustedes quieren escapar de ese proceso. O muchos de ustedes no les gusta cómo otros están viviendo ese proceso. Por eso esta palabra hoy, a través del proverbio lo pudimos escuchar, ¿sí? Lo pudimos leer donde dice, no te escapes del proceso. Ese proceso no lo hizo el hombre, ese proceso lo hice yo. No te escapes a mi palabra, no te escapes a lo que yo estoy tratando de hacer con tu vida. Amén. ¿Sí? Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía ¿a qué? A quemar incienso. El hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó, altar, altar. Así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso, sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo, agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En otra versión dice, se le secó en ese momento. ¿Sí? No lo podía contraer en ese momento. Hizo así y quedó así. No podía volver a su estado natural. ¿Por qué? Porque estaba dictaminando un juicio en contra de un hijo de Dios que había sido enviado por Dios. Mira, cuando estás en la voluntad, no me quiero pasar esto, cuando estás en la voluntad del Padre, se puede levantar Satanás mismo alrededor tuyo, ¿sí? Si estás caminando en la voluntad de Dios, ¿sí? Va a suceder que el que te apunte va a quedar paralizado. Así más. No tienes que preocuparte. Eso es lo lindo de estar en la voluntad de Dios. Así estés en proceso, en lo que estés viviendo. Si estás viviendo la voluntad del Padre, no te tienes que preocupar por nada de que venga en contra tuyo. No, que voy a perder esto. ¿Sí? En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a las palabras del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios, apacigua al Señor tu Dios, ora por mí, para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios, ven a casa conmigo y come algo, además quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey, aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Amén. Como decía al comienzo, porque quería ayudarte, ¿sí?
esta clase de gente, no sé si fácil, pero es más fácil que del otro modo, de decirle no a una persona inconversa, una persona que no tiene a Cristo, ¿sí? De poder ser llevado a hacer cosas que Dios no quiere que hagas. Dios le había dicho que no tenía que comer pan ni beber agua, ¿sí? En esa tierra, ¿sí o no? Es lo que tenía que obedecer. Él obedeció al llegar a la tierra. Ahora vamos a ver, ¿sí? El nombre en hebreo, ¿sí? De Judá, de donde él venía, significa alabanza y acción de gracias. La tierra donde Dios lo trajo, ¿sí? Por decirlo así, era una tierra donde estaba viviendo en la voluntad del Padre. De ahí trajo ese hombre, que en obediencia vino ¿a qué? A desbaratar altares que iban en contra de la voluntad de Dios. En obediencia llegó, ¿sí? Llegó a ese lugar. Bien, adoración verdadera, conexión con Dios a través de la alabanza, la fortaleza, herencia real y divina. La tribu de Judá fue la que llevó la estirpe de David y del Mesías, siendo conocido como el león de Judá. Esa era de donde salía este hombre de Dios, este verdadero profeta, que fue llevado ¿a qué? A desbaratar altares. ¿Sí? Bien. Y Betel, en hebreo significa casa de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Cuando Jacob en ese momento pone una piedra y dice, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sí? Donde veía una escalera con ángeles que subían y bajaban en ese momento. Entonces él suelta esta palabra. Eso es lo que era Betel, ¿sí? En el momento en que Dios se le aparece a Jacob, ¿sí? Cuando Jacob va a ser transformado en Israel. Pero después se desvirtuó todo eso y Betel, como leíamos al comienzo, en el primer versículo, ¿sí? El rey que estaba haciendo, quemando incienso para otros dioses. Ya no era la ciudad donde estaba casa de Dios y puerta del cielo, sino que era la peor ciudad en cuanto a la idolatría. Por eso que el Señor quiere sacar, o sacó desde Judá, desde una tierra bendecida por Dios, lo trajo a ese hombre de Dios y lo trajo a ese lugar. Pero ese lugar no tenía que comer pan ni beber agua. Obedeció el hombre de Dios, fue hasta ese lugar y dictaminó el juicio, y Dios apoyó porque era lo que Dios había encargado a ese hombre. ¿Para qué? Para derribar altares. Yo hoy hablaba con un hermano, una hermana, ¿sí? Y le decía, mientras vos estés haciendo la voluntad del Padre, ¿sí? Pueden levantarse todos los altares que quieran. Pero en ese lugar se levantaron todos los altares que quieran, se van a deshacer, se van a hacer ceniza, porque vos estás obrando en la voluntad del Padre. Eso es lo que tenemos que aprender como iglesia. ¿Sí? La guerra espiritual la hace Dios cuando vos obras en su voluntad. Él pelea la batalla por ti. Solamente tienes que obedecer, y aunque no te guste, ¿sí? Obedeces a lo que Dios te está llamando a hacer, como este hombre de Dios, y se puede levantar y pueden decir mátenlo, como quería decir este, ¿sí? Y se le va a secar la mano y no va a poder levantar más la mano. ¿Por qué? Porque está siendo enviado por Dios. Por eso que decía el proverbio, escucha bien mis palabras, ¿sí? Que te van a traer vida, te van a salvar de la muerte. Esas palabras que Dios te da, ¿sí? Para que tu camino sea enderezado a través de su voluntad. Entonces tienes que entender esto como un punto importante. Mientras estés haciendo la voluntad de Dios, no tienes que preocuparte. Descansa. Descansa, como cuando Jesús dice vamos a pasar al otro lado y él se pone a dormir. El momento que le dijo a los discípulos vamos a pasar al otro lado, ya tendrían que echarse todos a dormir, porque era el Hijo de Dios que le estaba diciendo vamos a pasar al otro lado. Ya estaban en el otro lado, ¿sí?
Pero las circunstancias en ese momento hacían que vean la posibilidad de sucumbir ante esa prueba, esa dificultad. Entonces tuvieron que ir y decirle al Señor Jesús, ¿sí? No tienes cuidado que muramos, que perezcamos, ¿sí? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque cuando el Señor, lo vuelvo a repetir esto, porque estamos pasando este proceso, ¿sí? Si estás en la voluntad de Dios, aunque no te guste lo que estás viviendo, tranquilo, tranquila, porque ya está todo solucionado, ¿sí? Está todo como Dios, ¿sí? Así lo determinó. Bien, como decía, Jeroboam había establecido un altar para los sacrificios paganos, desviando al pueblo del culto verdadero al paganismo. Por eso que Dios tiene que traer gente que realmente esté viviendo bajo su voluntad. Y yo creo que en este tiempo es una preparación. Sí, tienes que sentirte honrado si Dios está, ¿sí? Si está tratando de sacar lo mejor de ti, porque es donde vas a ser enviado. Ese es el verdadero envío de parte del Espíritu Santo. A través del proceso Dios quiere sacar el ollejo, pero quiere sacar también el aceite, la primera prensada. Eso es algo maravilloso. Pero como decía al comienzo, la iglesia se acostumbró a vivir bajo el aceite y la unción de los demás. De acá no hemos dejado de predicar del proceso. ¿Por qué? Porque queremos que lo que nosotros hacemos e hicimos durante tanto tiempo lo haga vos también. Dos o tres personitas vinieron y me dijeron: pastor, ¿cómo me gustaría tener lo que usted tiene? Sí, es así. ¿Pasarías los procesos que yo pasé? De fe, de creerle todo el tiempo al Señor. ¿Lo pasarías realmente? ¿Pagarías ese precio por esa unción? Ahí está. ¿Pagarías realmente el precio de esa unción? De creerle en los peores momentos. Esa unción viene. ¿Por qué? Porque como en el huerto del Getsemaní, el Señor decía, ¿sí? No se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento se muere a uno mismo, se muere a la voluntad personal, a lo que me gusta, a lo que creo que es bueno para mí. No me voy a escapar del proceso. Como decía Proverbios, Señor, no me voy a escapar de este proceso, lo tengo que pasar, porque quiero ser usado no solamente por los dones, los ministerios, sino que la unción sea la que me acompañe día tras día. ¿Sabías eso? Cuando la unción empieza, donde vayas oras por una persona en la calle, donde vayas a una casa, donde vayas, va a estar la presencia de Dios en ese momento. Qué lindo, ¿sí? Miren, ahora vamos a algo más serio, ¿sí? Ya vimos cómo un rey está desviando la idolatría al pueblo de Israel. Mandan un verdadero hijo de Dios, un profeta de Dios, ¿sí? Y en ese momento no sucumbe, ¿sí?, a la tentación de que el rey lo quiera galardonar por todo lo que hizo, ¿sí?, reconociendo incluso quién era su Dios. Sin embargo, no sucumbió a eso. Bien, pero miren, ahí mismo en 1 Reyes 13, versículo 11, siguiendo lo que leímos, ¿sí?, dice: en ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. En otra versión dice un viejo profeta. ¿Sí o no? Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que le había dicho al rey. ¿Qué hizo el padre? Su padre les preguntó por dónde se fue. Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios, que había llegado ¿de dónde? De Judá. Acuérdense, ¿por qué nombra cada rato Judá? Ya les dije, porque Judá estaba bajo la voluntad de Dios. Por eso trae un hombre de Dios verdadero a este territorio donde vendría la idolatría. Y Dios quería que se termine eso y trae un verdadero hombre de Dios. Amén. ¿Sí? Y el padre les ordenó: aparéjenme un asno para que lo monte.
Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo: ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo. ¿En qué? En este lugar. Pues el Señor me ha dado ¿qué? Esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó: también yo soy profeta. Nos vamos a encontrar, iglesia, con un montón de viejos profetas, ¿sí? Y ese es el peligro más grande que tenemos que tener. ¿Sabe por qué? Y no voy a ir más a que, porque tengo que decirlo, ¿sí? Este viejo profeta no estaba, ¿sí?, en Judá, estaba en Betel. Este viejo profeta, no me aguanto más. Este viejo profeta estaba en una tierra donde estaban haciendo sacrificios que no eran agradables a Dios. Entonces este viejo profeta no tenía discernimiento. Este viejo profeta se había acostumbrado más bien, ¿sí?, a lo que estaba pasando en ese territorio. Era un profeta en su tiempo usado por Dios, claro que sí. Era un viejo profeta y sus hijos estaban ahí también. Pero había pasado tanto tiempo que había salido todo esto del incienso y de quemar, ¿sí?, a los ídolos, y él se había acostumbrado. No había discernimiento, porque si hubiera habido discernimiento, sabría en qué lugar estaba. Amén. ¿Sí? Entonces, cuidado con esos hijos de Dios, supuestamente, entre comillas, los que han ido a la iglesia y llevan 20 años, 30 años, ¿sí?, y que quieren darte un consejo o quieren sacarte del propósito que Dios te decía en Proverbios. Cuidado, no te vayas porque yo te puse ahí, porque quiero trabajar con tu vida. Cuidado con esos. Eso es más peligroso todavía que el rey Jeroboam. ¿Por qué? Porque al rey Jeroboam vos lo veías incircunciso, una persona que sí, que no era del pueblo de Israel. Entonces, por sí era fácil decir: no, yo no como contigo porque quiero hacer la voluntad de Dios. Pero es difícil cuando gente de adentro, gente, hijos de Dios, que con una buena intención te quiere desenfocar. No te salgas del proceso. Si Dios te puso en el proceso, no te salgas del proceso. Así sea tu hermanito, sea tu esposa, no te salgas del proceso. Porque Dios quiere hacer un verdadero hombre de Dios de ti. Un hombre de Dios que pueda portar y soportar la gloria que Dios quiere entregarte para beneficio de muchos. ¿Cómo podemos creer que Dios no va a trabajar en nosotros? ¿Cómo podemos creer que Dios va a dejarnos tal cual estamos y a través de los dones vamos a fluir? Por un tiempo vas a fluir. Por un tiempo. Porque te van a ir drenando el aceite que tienes. Una lámpara puede tener aceite, pero si no como las 10 vírgenes, si no buscan más aceite, se va a apagar en algún momento. Y hemos aprendido que ese aceite viene a través de ¿qué? De la prensa. ¿Viene a través de qué? De la prensa. Porque ahí sale tu orgullo, sale tu soberbia, sale el yo, sale la autosuficiencia, y dejo que Dios me siga prensando. Y viene un hermanito: no, vamos a darle una rueda a la izquierda para que no apriete. No, déjame porque yo sé. Déjame porque yo estoy en las manos de Dios. Déjame, tengo que pasar este proceso. Quiero ser ese verdadero hombre de Dios, ¿sí? Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mira lo que pasó, ¿sí? Comió y bebió en la casa. ¿De quién? Del viejo profeta. Lo que no tenía que hacer, ¿sí? Lo que no hizo con el rey, lo hizo con un viejo profeta, con un profeta anciano.
con un profeta que estaba, sí, no sé si desechado, pero ya Dios no era un instrumento de Dios como en sus tiempos. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. O sea, ¿a quién? Al viejo. Ese viejo que estaba ahí, que lo había hecho caer, porque lo hizo caer. Al verdadero hombre de Dios lo hizo sentar, ¿sí? Y comer pan y beber en ese momento lo que no tenía que beber. Y en esa tierra, en ese territorio, ¿sí? Lo hizo quedarse. En ese mismo hombre vino palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Ahora lo vamos a entender. Porque la justicia de Dios no se negocia. ¿Sabías eso? Cuando Dios tiene que dictaminar una justicia, va a usar hasta un viejo profeta. Mira, mientras estaban sentados en la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor. Se levantó este profeta, mira vos. Has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Lo sentó a la mesa, lo hizo errar del camino y encima le está dictaminando el juicio que viene de parte de Dios, y Dios usando un viejo profeta. Qué tremendo, mire. ¿Sí? Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Tremenda palabra le estaba dando. ¿Sí? Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le preparó un asno para que se vaya. Le soltó la palabra que no iba a ser ni siquiera enterrado con sus padres, que iba a ser devorado por un león en cuanto salga de ahí. Pero sin embargo le dio hasta un asno para que diga, ¿sabe qué? Ve a tu destino. Desobedeciste. La justicia de Dios no se negocia. No se negocia. Mire, el confiar y desviar la mirada de la orden dada por Dios. ¿Por qué? Por ser un creyente, por ser un profeta, por ser alguien del pueblo de Israel, en este caso, ¿sí? ¿Qué hizo? Confió y desvió la mirada de una orden apremiante que había dado el Señor, que así como lo hizo con el rey, tendría que haberlo hecho con este viejo profeta. Decirle, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No puedo quedarme con vos acá. No, pero si yo también soy profeta, pero no lo estoy discerniendo en este momento, la verdad que no. Discúlpame. ¿Sí? Bien. Había servido al Señor quizás en un tiempo ese hombre, ese viejo profeta, pero no estaba activo como profeta. Pero Dios lo activó. ¿Para qué? Para dictaminar el juicio de un verdadero profeta de Dios, pero que se había salido de su voluntad, que había obedecido a medias. ¿Estamos? ¿Bien? Vivía en Betel, como decía, el centro de toda la apostasía de ese momento. Miren, ahora vamos a 13:25. Vamos a ir terminando. Primera de Reyes, un poquito antes vamos a leer. 13, ahí mismo. ...24... ahí nomás. Y el hombre de Dios se puso en camino. ¿Cuándo? Cuando le enalbardó el asno para que se vaya, como leímos, ¿sí? Pero un león le salió al paso, ¿y qué? Y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Y ahora escuchen esto. Y acá está lo que me hizo pensar en este mensaje.
Sin embargo, dice la palabra, ¿sí? El león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Primero lo mata el león, pero están guardando el cuerpo de ese hombre de Dios, porque seguía siendo un hombre de Dios que se había equivocado. El juicio tenía que haber sido dictaminado, fue dictaminado, pero nadie iba a tocar el cuerpo, porque fue voluntad del Padre que por desobediencia recibiera este castigo. Pero el mismo león que lo mató fue el mismo león que cuidó el cuerpo. Este león, para este viejo profeta, era mejor que el viejo profeta, era mejor que el rey mismo, que estaba actuando en justicia. ¿Estás entendiendo que conoces la palabra? La justicia de Dios se tiene que dictaminar. Él no negocia con su justicia. El punto, como decía al comienzo, el proverbio: no te apartes de lo que Dios te puso. Iglesia, a toda la congregación Dios dio una palabra, crean lo que es así, y lo estoy viendo en muchos. Es un proceso divino, donde de este proceso van a salir verdaderos hijos de Dios con una unción tremenda. Aguántate el proceso 2026, porque el 2027 vamos a ser esos hombres de Dios que vamos a ir a territorios, ¿sí?, con una palabra dictaminada por el Padre, a romper toda estructura diabólica. Escuchen bien, iglesia querida, 2027 se levantan todas las iglesias Umbanda en Comodoro Rivadavia. ¿No escucharon? Así como ves carteles de iglesias evangélicas, va a estar lleno de iglesias de Umbanda. ¿Y qué pasó con la gente que fueron ahí al Cerro Chenque a hacer guerra espiritual durante un mes? Vos eliges dónde tienes que ir. Siempre va a existir. Siempre va a existir. Pero en el momento en que Dios dictamine que alguno de nosotros vaya, y ese altar se va a hacer pedazo. Una vez yo quise quemar todos los gauchitos Gil cuando empecé a trabajar, ¿te acuerdas, amor? Hace muchos años atrás, ¿sí? A trabajar de chofer de personal, veía un montón de gauchitos Gil en la ruta. Le dije a mi esposa: voy a llevar 2 bidones de nafta, les voy a prender fuego a todo. Estaba por llevar los bidones de nafta y tenía todo planeadito. Y el Señor me dice: vos quemás uno y viene otro y va a poner otro. Entonces me da la palabra, ¿sí?, de Elías, cuando Elías le dice al pueblo, ¿sí?, ¿por qué claudicáis entre 2 pensamientos? Si Jehová de Dios, seguidle, y si Baal, también. ¿Por qué claudicás en 2 pensamientos? Porque tiene que ver con lo que el Hijo de Dios haga. Va a estar lleno de iglesias Umbanda, y se van a cerrar las iglesias Umbandas también. Cuando Dios dictamine, cuando mande a alguien. No puedo dejar de asombrarme, porque todos los días paso por ahí. No puedo dejar de asombrarme, ¿sí? Y converso. A Guillermo, el otro día te llamé cuando estaba hablando ahí con el muchacho ese que te dije, ¿sí?, un templo Kimbanda. El Señor me dice: lleva una palabra, ¿sí?, a ese lugar. Los pastores ese tiempo no querían ir. Yo no era pastor. Y me fui a las 12 de la noche con Elías, con el hermanito que viene acá, para que no, ¿sí? Me lo llevé, le dije al pastor: ¿me puedo llevar a alguno de la congregación? Elegí a cualquiera. Pero estás loco, ¿cómo vas a ir ahí? Dame uno de la congregación, yo me llevo a uno. Me llevé a Elías. Y le dije: Señor, solamente dame una palabra para este lugar donde están quemando, ¿sí?, ofrendas, donde están degollando animales, ¿sí? Una sola palabra: espada de justicia. Y me vino una cosa dentro mío. Dije: ya está, ya se deshizo ese altar. Viene palabra de Dios, es palabra de Dios. Y el otro día conversando, por eso me maravilla, esto pasó hace muchos años atrás, muchos años, y sin embargo me sigue maravillando, porque el hombre hoy día está yendo a una iglesia. Se terminó el templo Kimbanda en ese lugar, ¿sí?
pero está yendo a una iglesia donde el pastor no quiere ir a esa casa porque se mueven cosas y se ven cosas todavía. ¿Sí? Y me dice, lo que pasa es que me pusieron una seguranca. ¿Saben lo que es eso? Una seguranca en la casa. Hay un demonio que está todavía dominando ese lugar. ¿Sí? Hay un demonio que está ahí. Y me dice, ahí donde está el pilar, Sergio dice, ahí está. Yo tenía unas ganas de decir, vamos a traer una pala y vamos a descarbar. Pero ¿sabe por qué no lo hice? ¿Sí? Porque Él no se está congregando con nosotros. Hay una autoridad espiritual también ahí. Tenía unas ganas de, dame una pala y vamos a escarbar esto y vamos a quemarlo, y se terminó. Dice, tienen miedo de venir porque hay una seguranca. Al otro día que el Señor me lleva a dar esta palabra, miren la palabra, espada de justicia. Pero antes le había dicho, todos ustedes van a ser tocados por el Espíritu Santo. Y estaban ahí con sangre, habían degollado una gallina, ¿sí? Habían cortado el cogote de una gallina, olor a sangre, velas negras, rojas, vestidos de blanco, de negro, ¿sí? Y sin embargo el Señor me decía, van a ser tocados por el, como los brujos van a ser tocados por el Espíritu Santo. Resulta que estos señoritos habían ido de una iglesia y se habían desviado. Cuando yo pongo la espada de justicia por soltar la palabra, ese lugar nada más cayeron al piso y se levantaron y empezaron, perdóname Señor, perdóname Padre eterno. Si Baal es Dios, alabadle. Pero si Jehová, seguidle. Eso pasó ese día. Al otro día salieron corriendo de esa casa, lo que era el templo Quimbanda de la calle Congreso. Y me dice el otro día, cuando estaba hablando con Guillermo, ¿sí? Por teléfono, y estaba hablando con el hombre, me dice, no solamente Sergio, se fueron de mi casa, se fueron de Comodoro, salieron escapando de este lugar, de este territorio. Una palabra de Dios, cuando actúas en obediencia y Dios te lleva, no hay altar que se levante, no hay altar que quede en pie. Pero lo tuyo es obediencia, sujeción y humildad. No te salgas del proceso en que Dios te puso. Ama ese proceso, porque eso te va a llevar a algo poderoso en Dios. Yo siempre les digo, van a amar los procesos. Cuando entiendan todo esto, van a amar los procesos. Como para otras personas ese es el final, para ustedes va a ser la oportunidad. Decirle en el proceso, Señor, sigue procesándome, sigue. Pero hoy entendiste, esta palabra era para ti. Esta palabra era para ti. Le voy a decir, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, y voy a actuar como profeta ahora. Mira, como profeta voy a actuar. Hay una mujer acá que esta palabra la levanta. Acuérdense, hay un antes y un después. Erika, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, no tengo temor. No tengo temor al decirlo, hija. Y me animo. Y sabes que viene de parte de Dios, hija. Fuiste embaucada por viejos profetas. ¿Sabes? Comiste y bebiste en lugares que no tenías que comer y beber. Mira que me animo como pastor a dictaminar una palabra, que esa mujer se levanta a partir de esta noche. Mira que me animo. Mira que me animo. Y lo van a ver. Yo quiero, Espíritu Santo, que empieces a tocar los corazones en este momento, porque si es tu voluntad, Padre. Yo creo que muchos están tomando esta palabra, sanando los corazones, viendo el amor de Dios
a través de la corrección, de la rectitud, a través de su justicia. El verdadero Hijo de Dios que va a salir en este tiempo, la verdadera iglesia que va a salir en este tiempo, es bajo la voluntad del Padre. Espíritu Santo, yo quiero que tú ministres hoy en cada asiento en este momento, Dios mío, que traigas a recuerdo en el nombre bendito de Jesús toda falsa profecía sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, y que se puedan aferrar a lo que tú dictaminaste. Que puedan decir: Señor, si quieres apretar un poquito más en esa prensa, si quieres sacar lo mejor de mí, de lo que muchos años no ha salido de mí, porque he evitado el proceso, porque han venido muchos viejos profetas que me han querido hacer caer y me hicieron caer por falsas enseñanzas. Dios mío, yo me pongo en la rueda nuevamente. Aprieta un poquito más, aprieta un poquito más. Que viene ese aceite de la unción. Viene un aceite fresco. El aceite de la primera prensada es el que larga más aroma. Es el mejor aceite, el de la primera prensada. Dios santo, yo te doy gracias. Te bendigo, Padre. Bendito Dios del cielo. Porque este año será un año de proceso, pero es un año donde van a salir hijos de Dios aprobados a través del proceso, a través de las pruebas. Sí, Señor. Procesado, pero aprobado. Procesados. Yo te estaba soltando una palabra hoy temprano antes de empezar la reunión. Mira, te acostumbraste al proceso, te acostumbraste, ¿sí?, a quedarte en el proceso como esposo, como padre de familia, pero es inminente de que ahora empieza a chorrear ese aceite. Vas a empezar a orar por las personas y esas personas van a ser sanas en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret, porque esa unción vino por obediencia. Esa unción aquí por Roma, en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret, porque esa unción viene por obediencia, por humildad, por sujeción. No me saques del proceso, hermanito, déjame, porque Dios quiere obrar conmigo en forma diferente. Quiere que sea el verdadero profeta de Dios, que pueda llevar una palabra y que se empiecen a derribar los altares en el nombre bendito. Pero esos altares no se derriban si no es por obediencia a Dios. La unción pudre el yugo. Muchos que están enyugados no con Dios van a ser separados. Familiares alrededor tuyo van a ser separados porque el yugo se va a podrir a través de la unción. No están enyugados a Cristo, están enyugados, ¿sí?, a espíritus, a costumbres, pero ese yugo se pudre, dice la palabra, y se parte. Entonces ya esa persona que está enyugada, pero eso solamente lo hace la unción. Miren si es hermoso que empieces. Eso no lo hacen los dones, eso no lo hacen los ministerios, eso lo hace la unción que pudre el yugo. Padre, en el nombre bendito de Jesús, esta es una noche tremenda. Mira, muchos de los que están acá van a ver cómo sus familiares empiezan a llegar a Cristo, porque la palabra fue soltada. La palabra fue soltada. Muchos de tus familiares que parecían que no iban a llegar nunca, se pudre el yugo en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Se rompe el yugo, ya no van a estar enyugados, ya no va a tener autoridad las tinieblas sobre esa persona, sobre tu familia. ¿Lo estás creyendo? Ponte de pie en esta noche. Ponte de pie. Padre eterno de la gloria, Padre eterno, la palabra va a despertar esto hoy. Va a despertar la fe de lo que se está diciendo. Y así como estás, yo quiero que hagas como este profeta, que vayas a ese lugar de altares, pero que vayas en el Espíritu, que en este momento empieces a interceder por la persona
que crees que en este momento ya no tienes salvación, que crees que el diablo lo tiene totalmente dominado. No, Señor, vos obedeces a esta palabra que viene en esta noche, la empieces a creer y te vas a trasladar en fe, en el Espíritu, y le vas a decir: Satanás, suéltalo ahora. Esa es la verdadera autoridad, cuando estás bajo la voluntad y la unción del Espíritu. Van a ver personitas que parecía increíble que no podrían llegar, pero porque estaban enyugadas, y ese yugo se pudre a través de la unción solamente. ¿Estás entendiendo hoy? Hay yugos que se pudren a través de la unción. La unción pudre el yugo. Acá está, ahí está más que. Ahí está sucediendo. Hijos. En el nombre de Jesús, que han tratado de desviar el camino, en el nombre poderoso de Jesús, vuelven en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. En el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Tus hijos, que lo veas tan lejos, empieza a creer esta palabra. La unción pudre todo yugo. Espíritu Santo, empieza a confirmar esta palabra. Empieza a confirmar esta palabra. En el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret, empieza a confirmar todo lo que estaba enyugado a lo que no era Cristo. Se rompe todo vínculo. Amaquí o robo acá manera. En el nombre bendito de Jesús, viniste por esa palabra, viniste por tu hijo. Viniste por tu hijo. Tu hijo hizo que venga. Padre eterno de la gloria, yo bendigo a toda persona que cree esta palabra en esta noche. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Intercedo junto a ellos en este momento, Padre, que todo yugo se rompe, se pudre en este momento, en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Sigue orando, tienes que creerlo en este momento. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Es algo tan divino llevar la identidad de hijo, de hija de Dios. Es algo tan hermoso de saber que eres un hijo, una hija de Dios. Que no te vendes a ninguna oferta del mundo, que no te vendes a ninguna oferta que te hagan como ese hombre de Dios no se vendió cuando el rey le dijo: te voy a dar lo que te gusta, por decirlo así. Te voy a dar lo que tú quieres. No. Yo voy a recibir lo que el Padre quiere de mí. ¿Me está entendiendo ahora? En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Pon una música de fondo. En el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Pon una música de fondo. Rápido. En el nombre bendito de Jesús. Padre eterno de la gloria. Hoy recupero, se pudre el yugo. Hoy hay un recupero, se pudre el yugo. Hoy se pudre el yugo. Hoy se pudre el yugo. Por descubrir lo hermoso que es ser un hijo, una hija de Dios. Vivir en rectitud y en santidad. Saber que todo lo que vives es de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Quieres vivir así? ¿O quieres vivir como te gusta, como crees que el mundo está viviendo? Está bien lo que están haciendo. Si hoy yo siento en el corazón y rechazas eso, hoy quedas libre. Si manera, cama. Arriba vamos a ser. Cama, coma. Más vivo, Roma. Hoy eres libre. Hoy eres libre. Solamente si aceptas este desafío. ¿Quieres ser ese hijo, esa hija de Dios verdaderamente?
Pasa adelante. Y eres libre. Pasa y vas a ser libre. No importa lo que te hayan ofrecido el mundo, no importa lo que haya querido darte, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, hoy vas a salir libre de este lugar.